Buenos días, estudiantes de tercer año de medicina que llevan el curso de inmunogenética en este primer semestre del año 2022. En esta ocasión vamos a hablar de los antígenos, de la estructura de los anticuerpos y de la estructura del antígeno leucocitario humano, llamado también HLA. Habíamos visto en la clase introductoria de historia y de conceptos de inmunología que habían dos conceptos que son muy importantes recordarlos. El primer concepto tiene que ver con el antígeno. Recuerdo que los antígenos se definen como aquella molécula o estructura que tiene un microorganismo, pero que esa estructura que será reconocida por los receptores de los linfocitos T o por los receptores de los linfocitos B. Llámese al receptor del linfocito T TCR y al B BCR. Ese es el antígeno, o sea que es una parte solo del microorganismo que es reconocida por los receptores de los linfocitos. ¿Y qué es inmunógeno ahora? Es todo antígeno que es capaz de ser reconocido por esos receptores de los linfocitos y por activar la respuesta inmune. Pero además va a reaccionar con los productos de esa respuesta inmune. En el caso de los linfocitos B van a ser los anticuerpos. En el caso de los linfocitos T serán las células que estimulan los T ayudadores. En el caso de los linfocitos T citotóxicos van a ser los gránulos que liberan el linfocito T citotóxico citolítico. Eso es muy importante entonces ver la diferencia entre antígeno e inmunógeno. Vamos ahora a hablar de la clasificación de los antígenos. En la clase miramos que hay diferentes criterios para clasificar a los antígenos. En esta ocasión voy a referir solo a una de las formas de clasificar a los antígenos. Aquí tienen varias que miramos ya en la clase. Yo me voy a referir o a recordar la clasificación según el tipo de célula que lo reconoce. Y eso es muy importante porque al final, según el tipo de célula que lo reconoce, van a ser clasificados estos antígenos como antígenos timo-dependientes, ¿verdad? AG significa antígeno, TD timo-dependiente, o puede ser clasificado como antígeno timo-independiente, que es el antígeno TI. En el caso de los antígenos timo-dependientes, pues son la mayoría de los antígenos que expresan las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos, menos mal. Y estos tipos de antígenos van a activar a los linfocitos B y van a colaborar con los linfocitos B, los linfocitos T helper o T ayudadores, principalmente el TH2. En este tipo de respuesta frente a estos antígenos timo-dependientes, si es la primera vez que entra ese antígeno, va a generar la producción de inmunoglobulina M en mayor cantidad. Si es la segunda vez, tercera o cuarta o punto suspensivo, será la inmunoglobulina G la que va a predominar. Y si es a nivel de mucosa, pues siempre habrá inmunoglobulina A secretoria. Eso es muy importante mencionarlo. De hecho, vamos a ver en la respuesta humoral, ¿verdad?, la característica de otros detalles sobre respuesta primaria y secundaria. Estamos hablando aquí de forma general. El otro tipo de antígeno que mencionamos es el antígeno timo-independiente, ¿verdad? Estos antígenos están compuestos precisamente por antígenos de polisacárido o lipopolisacárido, ¿verdad? Pueden estar a nivel de la pared celular o la cápsula. Estos van a activar a los linfocitos y fijémonos bien, a los linfocitos sin ayuda de los T helper. Ese es un efecto policlonal que van a tener sobre los linfocitos B. Pero hay una limitación, y es que en esta activación de los linfocitos B solo se va a generar inmunoglobulina M, o sea que no va a haber
lo que generan los antígenos timodependientes, que es la hipermutación somática que se produce en los folículos linfoides del ganglio linfático, que lo mencionamos cuando hablamos de la clase de ontogenia y órganos linfoides. En esos folículos linfoides, los linfocitos van a generar la hipermutación somática. Se describe o se explica como la capacidad de los genes del cromosoma 14 que van a codificar las cadenas pesadas y los genes del cromosoma 2 y 22 que codifican las cadenas livianas. La combinación de todos esos genes es lo que genera la hipermutación somática. Y esa hipermutación somática le va a permitir al linfocito B, a través de la célula plasmática, producir un anticuerpo determinado. Eso es hipermutación somática. Eso no lo tiene o no lo estimula los antígenos timo independientes. Por eso, en el caso de los antígenos timo independientes, solo va a producir inmunoglobulina M. No así los antígenos timo dependientes, que pueden producir M, G, A, E, si un parásito que migra tejido, por ejemplo, ¿verdad? Y prácticamente recordemos que estos antígenos timo independientes hay de dos tipos. Los antígenos timo independientes tipo 1, que son los que están principalmente a nivel de la cavidad pleural, y los antígenos timo independientes tipo 2, que generalmente están a nivel de la cavidad peritoneal. Es decir, que van a estimular la respuesta inmune a nivel respiratorio, los antígenos timo independientes tipo 1 o los tipo 2 a nivel intestinal. Pero va a predominar solo inmunoglobulina M. Esa es una limitación. Y algo que se me está olvidando es que otra limitación es que no generan memoria los antígenos timo independientes. Como dije, menos mal que los microorganismos tienen antígenos timo dependientes, porque esos sí generan memoria inmunológica. Y eso es muy importante. Bien, ahora pasaríamos al complejo mayor de histocompatibilidad, ¿verdad? En la clase miramos que el gen que tienen los genes que codifican esta glicoproteína es el cromosoma 6 en el brazo corto, ¿verdad? Ahí van a revisar ustedes en la clase que ya dimos, ¿verdad? En ese brazo corto del cromosoma 6 que están los genes que codifican a la glicoproteína llamada HLA clase 1, 2 y está la 3 también, que realmente son proteínas, algunas son proteínas del sistema complemento que hablábamos en el video anterior. Bien, en esta parte del complejo mayor de histocompatibilidad que codifica a los HLA, que HLA significa antígeno leucocitario humano, pues prácticamente va a codificar dos HLA. Y aquí tenemos un resumen en esta tablita. Miren, el HLA clase 1 y el HLA clase 2. Ese cuadrito voy a pedirle que ustedes lo revisen, ¿verdad? Ya lo revisamos en la clase anterior. Sí, me voy a detener en la siguiente figura. Y es, ¿cuál es la estructura del HLA clase 1? Antígeno leucocitario humano clase 1 o complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que son los mismos. Observen ustedes, vamos a suponer que esta líneas a colores es la membrana citoplasmática de nuestra célula. Lo que está aquí abajo que estoy señalando sería el citoplasma, y lo que está aquí es la parte extracelular. Observen ustedes, en resumen, que este HLA clase 1 está distribuido en todas las células que poseen núcleo. Eso es muy importante. ¿Cuál es la estructura? Está conformado por dos cadenas. Una cadena alfa, que es esta larga, y una cadena beta 2 microglobulina. Observen que si yo describo la zona de este HLA, podemos ver que la porción de la cadena alfa que se inserta en el citoplasma, esa sería el dominio citoplasmático o intracitoplasmático. Luego la porción de la cadena alfa que atraviesa la membrana citoplasmática se va a llamar dominio transmembrana, ¿verdad? Y todo lo que está fuera
de la célula se llama dominio extracelular. Podríamos llamarles zonas también, zona intracitoplasmática, zona transmembrana y zona extracelular. Esas tres zonas las tiene la cadena alfa. Observen la cadena beta 2 microglobulina. Prácticamente solo tiene un dominio y es el dominio extracelular. Observen, no atraviesan la célula ni se introduce en el citoplasma. Esa es la cadena beta 2 microglobulina. Esta estructura es muy parecida a la estructura de la inmunoglobulina. Por eso ellos son miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Estos redonditos que vemos son los que se llaman dominios globulares, que están compuestos casi siempre por 110 aminoácidos. Hay enlaces de sulfuro, aquí lo vemos, y observen ustedes que la cadena alfa tiene 3 dominios globulares. Dominio globular alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Mientras que la cadena beta 2 microglobulina solo tiene un dominio globular. Como la cadena alfa tiene 3, se enumeran de afuera hacia adentro. Primer dominio globular de la cadena alfa, segundo dominio globular de la cadena alfa y tercer dominio globular de la cadena alfa. Entre el dominio globular alfa 1 y alfa 2, observen ustedes que hay una leve depresión. En esa depresión se va a expresar el péptido antigénico que la célula que tiene este HLA va a degradar y lo va a presentar en este sitio entre el dominio alfa 1 y alfa 2. ¿Y a quién se lo va a presentar? Recordemos en la ontogenia que el HLA clase 1 va a ser reconocido por el marcador CD8. ¿Y quién tenía CD8 en la ontogenia? El linfocito T citotóxico. Significa que el péptido antigénico que se coloca en esta depresión va a ser reconocido por el TCR del linfocito T citotóxico y el HLA clase 1 será reconocido prácticamente por el CD8 que tiene el linfocito T citotóxico. Esta es la estructura, ¿verdad? Bueno, y el péptido antigénico que se deposita aquí, que la célula lo coloca ahí más bien, tiene entre 8 y 9 aminoácidos. Vean ustedes, pequeñito, ¿verdad? Pero es muy importante porque eso va a generar la respuesta inmune adquirida. El otro HLA es el HLA clase 2. Observen ustedes que el HLA clase 2 prácticamente va a estar restringido a la célula presentadora de antígeno, la que llamamos CPA. CPA significa células presentadoras de antígeno. ¿Y quiénes son las células presentadoras de antígeno? Ya lo habíamos mencionado. La principal es la célula dendrítica. Le sigue el macrófago y luego el linfocito B podría participar. Vean la estructura ahora del HLA clase 2, que está en la célula presentadora de antígeno. Por cierto, las células presentadoras de antígeno, llámese célula dendrítica, macrófago, ellas tienen núcleo también. O sea que pueden expresar el HLA clase 1 también. Vean qué bonito. Y eso es lo que da la gran diversidad a la respuesta inmune adquirida. Ok, este HLA clase 2 estará formado por dos cadenas idénticas, muy parecidas, vean ustedes. Una cadena beta y una cadena alfa. Ambas cadenas tienen dos dominios globulares. La alfa tiene dominio globular alfa 1 y alfa 2. Y la beta tiene dominio beta 1 y beta 2. Prácticamente entre el dominio globular 1 de la cadena alfa y el 1 de la cadena beta es el sitio donde se va a colocar el péptido antigénico que ha sido procesado por la célula que posee este HLA. ¿Y qué tamaño tiene ese péptido antigénico? Observen que es un poquito más grande que el que presenta el HLA clase 1. Este mide de 13 a 15 aminoácidos, mientras el anterior era de 8 a 9 aminoácidos. Observen que ambas cadenas tendrían los tres dominios globulares o las tres zonas. Todo esto sería la zona extracelular. Esta es la zona transmembrana y la parte que estoy señalando es la zona intracitoplasmática o citoplasmática, donde se anclan cada una de las cadenas que tiene el HLA clase 2. Hasta ahí estaríamos con el HLA y ahora hablaríamos
de las inmunoglobulinas. ¿Cuál es la estructura que tiene una inmunoglobulina? Como miramos en la ontogenia de la célula de la respuesta inmune, la inmunoglobulina estará formada por dos tipos de cadenas. Una cadena alfa, una cadena pesada, ¿verdad? Que realmente son dos cadenas pesadas, que son las más largas. Todas estas que estoy señalando, vean ustedes, esa es la cadena pesada, ¿verdad? Indicada como cadena H. Y dos cadenas livianas, que son estas que están hacia afuera, o cadena L, ¿verdad? Observen ustedes que tanto la cadena liviana como la cadena pesada tiene una región, que es la amarilla que vemos aquí, que se llama la zona o la región variable. En esta región variable es el sitio donde se va a ubicar el antígeno del microorganismo. Observe que cada inmunoglobulina tendría entonces dos regiones variables. Vean ustedes, esta es una y esta es otra. Además de la región variable, que es todo lo que miramos en amarillo, tanto la cadena liviana como pesada, luego vamos a tener que cada cadena también tiene región o región constante en cada cadena. Observen ustedes, todo lo que esté en azul o morado, esa es la región constante de esa inmunoglobulina. La cadena liviana, observemos, tiene un pedazo de región constante, y la cadena pesada tiene una porción más grande de región constante. Repito, la cadena liviana es una porción pequeña que tiene, mientras que la cadena pesada es más larga la porción que tiene de cadena de región constante. En resumen, todo lo azul es región constante o carboxilo terminal o fracción cristalizable le llaman también, y lo amarillo sería la región variable o amino terminal. En la región amino terminal o región variable es el sitio donde se coloca o se reconoce al antígeno del microorganismo. Y la región constante pues va a cumplir las funciones biológicas. Y las funciones biológicas es a través de que prácticamente ese anticuerpo va a lograr eliminar a los microorganismos. Pues vean, adelantándolo, lo tienen más adelante, aquí en esta región constante expresan los anticuerpos tres funciones fundamentales. Uno, activan el sistema complemento por la vía clásica. Dos, generan oxonización. Y tres, generan citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces, podemos decir que la inmunoglobulina está formada por un par de cadenas pesadas, un par de cadenas livianas, que tiene región variable y región constante, ¿verdad? Y que la inmunoglobulina pues se va a producir en la ontogenia, ¿verdad? O el origen genético de las inmunoglobulinas se da a nivel del cromosoma 14, las cadenas pesadas, y la liviana en el cromosoma 2 o 14. Ustedes podrán revisar el resto de contenido que miramos en la clase, ¿verdad? Ahí tienen ustedes los cromosomas que codifican, ¿verdad?, a cada tipo de cadena. La cadena H, la cadena pesada, solo hay un tipo en el cromosoma 14, pero hay muchos elementos de genes. Mientras que la cadena kappa y lambda ya están seleccionados como cromosoma 2, y la cadena kappa, la cadena lambda, sería codificada por el cromosoma 22. Toda la combinación de los genes, tanto del cromosoma 2 o el 22 con el 14, es lo que genera la gran variabilidad de las inmunoglobulinas, y eso es lo que se llama la prácticamente el término de hipermutación somática, la combinación de todos esos genes que le da la gran diversidad en la producción de inmunoglobulina. Eso es muy importante porque la respuesta adquirida tendrá capacidad de responder frente a muchos microorganismos muy particulares. Bien, agradezco el tiempo tomado. Pasen buen día, jóvenes.